Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Mateo capítulo 15. Mateo 15. Continuamos con nuestro estudio de este Evangelio. Hemos estado aprendiendo y conociendo más a Jesús, ¿verdad? A través de este Evangelio. Uno de los Evangelios más largos, ¿no? Es el más largo. Entonces hay muchas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Muchas cosas que vemos en Jesús, en su carácter, su persona, pero también entendiendo su llamado, su misión, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en Mateo, ¿no? Cómo Jesús vino, ¿no? Y vino a llamar a esos hombres, 12 discípulos, ¿no? Que capacita, ¿no? Para la tarea que tienen por delante, que es ir y llevar el mensaje del Evangelio a toda la tierra, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Pero Jesús también tiene un llamado en particular muy importante, ¿no? Que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Que él venía al pueblo de Israel, ¿no? Dice Juan 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿recuerdan? Hablando de Israel, ¿no? Y fue así, ¿no? Pero Jesús tenía muy claro eso, o sea, él tenía que venir primeramente al pueblo de Israel, ¿no? Claro, la salvación es para todos los gentiles, pero él vendría primeramente a Israel. Y lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos es muy claramente el rechazo del pueblo hacia Jesús, ¿no? Los suyos no lo recibieron. Eso es lo que vemos muy claramente en el Evangelio de Mateo, cómo los judíos lo rechazaron, no lo reconocieron, ¿no? Una y otra vez, a pesar de lo que él hacía, de los milagros que hacía, de las predicaciones, no lo reconocían, ¿no? Y pues no es otra cosa más que necedad en el corazón del hombre, ¿no? Jesús vino y hizo y testificó, ¿no? Quién era totalmente, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? No reciben nuestro testimonio, ¿no? Le dijo a Nicodemo, ustedes no reciben nuestro testimonio, ¿ok? Si les dijere las cosas, si les digo las cosas terrenales, ¿no? Y no las creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales, ¿no? Entonces, el problema es un asunto del corazón, ¿no? Una necedad del hombre de a pesar de todas las evidencias que pueda haber acerca de quién es Jesús, lo que hizo y que Él es Jesús y que Él es el Mesías y que Él es Dios, el hombre sigue rechazando a Jesús. Esa misma necedad sigue habiendo el día de hoy, ¿verdad? En nuestros días. Pero bueno, vamos a ver, continuar con esto, ¿por qué hablaba de esto? Por lo que vamos a ver el día de hoy, la historia de una mujer que se acerca a Jesús, ¿no? Y hay mucho que aprender acerca de este encuentro de Jesús y de esta mujer. Sirofenicia se le llama en otro lugar, ¿no? En Marcos, y aquí es una mujer cananea. Así que vamos a leerlo, verso 21, estamos ahí, Mateo 15, 21 al 28, ¿ok? Después de eso, después de leerlo, oramos, ¿ok? Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, damos gracias. Permitirnos reunirnos, tener esta reunión entre semana, venir, escuchar tu voz. Necesitamos también eso, Señor. Todos los días escuchar tu palabra, Señor. Y qué bendiciones que entre semana podamos tener esta reunión, Señor. Y podamos estar estudiando este Evangelio, el cual nos muestra, Señor, tu misión, tu llamado, Señor, pero también tu persona y tu carácter. Hay mucho que aprender siempre de ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Permítenos esta noche meditar en tu palabra y que sea tu palabra obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, trayendo tu verdad, Señor, y que nuestro corazón sea como esa buena tierra, Señor, que hemos visto, que pueda caer la semilla y dar fruto, Señor, a 100%, Señor, en nuestra vida. Es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.
Vimos la semana pasada a Jesús hablando a los fariseos, ¿no? Y a la multitud nuevamente acerca de algo muy importante, ¿no? Que es, el problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, ¿no? Cuando los fariseos le preguntan, cuestionan acerca de por qué sus discípulos no se lavan las manos, ¿no? Jesús le enseña que es una tradición, que ellos se rigen más por las tradiciones que por la palabra de Dios. Ellos estaban sustituyendo la palabra de Dios, estaban invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones. Pero al final Jesús les habla acerca del corazón y les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, ¿verdad? Porque el corazón sale, pues lo que dice ahí, ¿no? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en nuestro corazón, ¿ok? Estas cosas son las que contaminan al hombre, dijo Jesús, verso 20, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, ¿no? Y después de esto, dice el texto que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿ok? Tiro y Sidón, estas dos ciudades eran ciudades fenicias, ubicadas al norte de Galilea, entre las montañas del Líbano y el mar Mediterráneo. Eran ciudades antiguas, ¿okay? Muy antiguas, fundadas muchísimo tiempo antes de que los israelitas llegaran a la tierra de Canaán. ¿Okay? Estas eran ciudades gentiles, se conocían como ciudades gentiles. Ahorita vamos a ver por qué. Recordemos entonces que Jesús acaba de tener una confrontación con algunos líderes judíos que, como vimos, venían de Jerusalén, fueron desde Jerusalén a buscar a Jesús, a quienes él mismo acusó de ser hipócritas por enseñar tradiciones de hombres por encima del mandamiento de Dios. Y es posible que Jesús estuviera buscando un lugar para poder descansar, ¿no?, de estos judíos hipócritas, ¿no? Y qué mejor lugar que un territorio gentil. Por eso seguramente va a este lugar. Allí ningún fariseo seguramente o escriba iría a buscarlo o a molestarlo, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos aquí es que Jesús tenía una cita con una persona muy interesante, ¿no?, que es esta mujer, verso 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Okay? La mujer, lo que nos dice el texto, era una mujer y era cananea. ¿Okay? Esto quiere decir que ella era de la tierra de Canaán. ¿Sí? Ahora, necesitamos recordar esta tierra, de dónde salió esta tierra, no dónde salió, pero qué pasó con esta tierra. Esta tierra fue la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿recuerdan? Tenemos que irnos de muchos años atrás y recordar lo que Dios hizo, cómo comenzó este pueblo, esta nación. Desde los tiempos de Abraham, Dios le prometió a Abraham una tierra y hacer de él una nación muy grande, ¿recuerdas? Siglos atrás. Y fue la tierra de Canaán la promesa que Dios le dio. Entonces la tierra de Israel anteriormente fue la tierra de los cananeos, ¿ok? Y aunque ya no había una tierra llamada Canaán, sí había gente cananea, o sea, se identificaba como gente cananea. Ya no había un territorio llamado Canaán porque ya había desaparecido, ya era Israel los que estaban ahí, pero se veía cananitas, ¿no? Cananeos más bien, ahí, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que esta mujer era del linaje del pueblo que vivió antes que Israel llegara a ese lugar. Esta mujer era de raza cananea. Cuando Dios llamó a Israel a tomar la tierra prometida, esto es en el tiempo de Josué, ¿recuerdan? Josué es el que entra a tomar la tierra prometida. Les dijo a ellos que ellos debían de destruir a todo el pueblo de ese lugar, ¿no? Por medio de Moisés les dijo esto. A esa generación que iba a entrar a la tierra prometida, Moisés les dijo esto, ¿no? Que tenían que destruir a todo los pueblos que estaban ahí, incluyendo al cananeo. Déjame recordar esto en Deuteronomio 7, si quieres anota la cita, Deuteronomio 7, verso 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, ahí lo vemos, al Fereceo, al Gedeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Esto fue lo que Dios le dijo, vas a terminar con ellas.
¿ok? Del todo. Vas a destruirlas totalmente. No harás con ellas alianza. Empieza a explicar por qué le está pidiendo esto. No harás con ellas alianza. Dios no quería que ellos se involucraran con esos pueblos idólatras. Ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Si conoces la historia de Israel, eso fue lo que sucedió realmente. ¿Ok? Israel no hace lo que Dios le dice, no destruye a todos los pueblos de ahí, y al final terminan enredándose con los pueblos y terminan apartándose de Dios, adorando a otros dioses, que fue lo que vimos también la semana anterior, ¿no? O sea, en el pasaje cuando Dios le dijo a través de Isaías, ¿no? Citándolo Jesús, ahí en Mateo, le dijo a este pueblo, ¿no? De labios me honras, pero su corazón está lejos de mí, ¿recuerdas? Y era por eso, ¿no? O sea, realmente Jehová era un Dios más para ellos, porque estaba Moloc, estaba Balaam, estaban muchos dioses cananeos y de esas tierras. Entonces nada más agregaron un Dios más, ¿ok? Más bien agregaron, ¿no? a su vitrina más dioses, ¿no? Aparte de Jehová. Entonces ese era el problema, ¿ok? Realmente ocurrió lo que les dijo que no tenía que suceder. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dice, más así habéis de hacer con ellos, ¿no? Entonces les explica esto, ¿no? Lo que tenían que hacer. Es muy importante entender por qué Dios pidió esto, ¿no? Para que ellos se mantuvieran puros. Pero lo que vemos aquí, después de muchos años, ¿no? Siglos después, vemos que no se cumplió. ¿Por qué? Porque aparece una mujer cananea. ¿Se dan cuenta? No debe de haber una mujer cananea ahí, ¿estás de acuerdo? Pero había una mujer cananea. Entonces, siglos antes, ¿no? Cuando Dios le explica a Abraham por qué aún no era momento de dar la posesión de la tierra prometida, también da la razón del por qué esas naciones deben de ser destruidas. Déjame leer eso también en Génesis 15, muchos años atrás también, con Abraham, Génesis 15, verso 13, Dios le dijo esto cuando hace el pacto con Abraham. Le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿No? O sea, le estaba diciendo a Dios lo que iba a suceder, ¿no? Y así estuvo Israel 400 años en Egipto, ¿recuerdas? Verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de eso saldrán con gran riqueza, hablando de los egipcios. Y tú vendrás a tus padres en paz, le dice a Abraham, y serás sepultado en buena vejez. Pero ve lo que dice verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, van a regresar aquí a Canaán. Ahí es donde está Abraham. ¿Por qué? Dice, porque aún no ha llegado su colmo la maldad de ¿quién? Del amorreo hasta aquí. El amorreo es una referencia a los pueblos que estaban en Canaán. ¿Okay? Entonces está diciendo, ¿por qué tienen que esperar? ¿Por qué no ha llegado el colmo la maldad de ellos? O sea, lo que vemos aquí, los cananeos fueron una nación llena de maldad. Una nación muy mala, muy perversa delante de Dios. Al grado que todos esos 400 años Dios le estaba dando misericordia, ¿te das cuenta? Esperando que de alguna manera ellos se arrepintieran. Y no sucedió eso. Al contrario, su maldad siguió creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ok? Entonces fue una nación marcada por Dios para ser destruida por su maldad, por su pecado. Dios usaría a la generación de israelitas que entraría a la tierra prometida como un instrumento de juicio contra el pueblo de Canaán. Es lo que Dios también iba a hacer, destruir esas naciones porque era el juicio que Dios iba a traer por su maldad. Pero la historia, como te decía, nos dice que Israel no cumplió con lo que Dios les pidió. ¿Por qué? Porque no destruyeron completamente esas naciones. Y siglos después vemos una prueba de eso. Esta mujer cananea que tiene un encuentro con Jesús. Entonces llega esta mujer cananea y clamaba a Jesús diciéndole, Señor, hijo de David. Ahorita vamos a ver eso, pero la palabra clamar, esta palabra significa gritar o dar fuertes alaridos. ¿Okay? O sea, esta mujer no se acercó en silencio. ¿Te acuerdas de la mujer que se acercó en silencio, la de flujo de sangre? ¿No? Mucha fe también, pero en silencio. No quería ser como exhibida. De alguna manera Jesús la exhibió porque le dijo, a ver, quiero mostrar tu fe. Es un ejemplo de fe. Aquí no, esta mujer llega clamando, gritando, alaridos, ¿no? Esta mujer no se acercó en silencio, no se acercó escondida, sino públicamente mostrando a gritos una gran necesidad, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Okay? Hasta aquí si lo lees dices, órale, se acercó bien delante de Dios.
Hemos visto eso, ¿no? O sea, no podemos llegar delante de Dios exigiéndole, solo podemos llegar pidiendo misericordia, ¿no es así? Pero esta es una mujer cananea. Ella usa un título de Jesús, que es hijo de David, Señor hijo de David. ¿Okay? Hijo de David era un título que los judíos usaban para referirse al Mesías, ¿okay? Al Cristo. Segundo de Samuel 7 es donde nos narra ese pacto también que Dios hace con David y le dice, de tus entrañas saldrá un rey, ¿verdad? De tu linaje, y su reino será para siempre, un reino de justicia. Obviamente está hablando de Jesús, no está hablando no habla de Salomón, hablaba de Jesús, ¿ok? Entonces era el Mesías esperado. Israel sabía esto. El apóstol Pablo utiliza ese nombre de hijo de David a Jesús, ¿no? Hablando de Jesús como hijo de David, vino en la carne como hijo de David, de su linaje, era el linaje de David. Y entonces ella usa este título mesiánico para tratar de llamar la atención de Jesús. Esta mujer, siendo quien era, una mujer gentil, no tenía, digámoslo de esta manera, no tenía ningún derecho de llamar a Jesús hijo de David. ¿Por qué? Porque ella no tenía ninguna relación con el pacto de Dios por ser gentil, ¿me explico? Ella no puede ser hijo de David, ¿por qué? Porque solamente se lo puede decir un judío. Porque era el pacto que Dios hizo con David precisamente, no con los gentiles. Entonces pienso que esta mujer usó este título, hijo de David, ten misericordia de mí, digámoslo así como un mantra, ¿no? Como la palabra clave, ¿no? Para que Jesús respondiera a su necesidad. Pero Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa que si no la frotas, no sale, ¿verdad? ¿Sí me explico? Mucha gente se acerca así a Jesús diciendo, pues tú dilo de esta manera, tú ora de esta manera, tú habla de esta manera, así como, o sea, pienso que esta mujer se acercó, mira, tú dile hijo de David, ten misericordia de mí y te va a hacer caso. ¿Sí me explico? Pero no, o sea, no se trata de hacerles cosquillas a Jesús, ¿no? Adularle para que me voltee a ver y me escuche. Esta mujer, o sea, no ha entendido eso. ¿Ok? Quizás esta mujer ni siquiera entendía el significado del título de hijo de David. Por lo tanto, Dios no quiere que nos acerquemos a Él con nuestra religiosidad. Él quiere que nos acerquemos a Él con humildad, admitiendo quizás eso, ¿sabes qué? No te conozco. No te conozco. No soy merecedor de tu bendición, tienes razón, pero aquí estoy. Eso es lo que vamos a ver en esta mujer. La necesidad de esta mujer era muy fuerte. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer va gritando esto, recuérdalo, va gritando esto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella llega a Jesús con una gran necesidad. Dice Marcos en el pasaje paralelo en Marcos, que también está en Marcos 7, 25, déjenme leerlo. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Marcos usa una palabra un tanto diferente al referirse a la hija de esta mujer, porque realmente le llama hijita. O sea, en griego es eso, no es tu hija, es tu hijita. Por lo que da a entender que era una pequeña realmente. ¿Okay? Además nos dice que de qué manera era atormentada por el demonio. La tenía poseída. ¿Okay? Si eres padre, madre, seguramente alguna vez has experimentado la angustia y frustración de ver a tus hijos enfermos, ¿no? ¿Te ha pasado eso? ¿No? A veces, y cuando están más pequeños es más difícil, ¿no? Porque a veces no les entiendes o no saben expresarse y es angustiante realmente eso. Pues ahora imagina lo que esta mujer siente al ver a su pequeña hija poseída por un espíritu inmundo, que la atormenta gravemente, como dice el texto. O sea, realmente, pobre mujer, tiene una gran necesidad. Y esto la llevó a clamar y a buscar a Jesús, pero ella está buscando a Jesús de una forma incorrecta. ¿Por qué? Ve lo que sucede en el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando ves esta respuesta de Jesús dices, oye, ese es otro Jesús, ¿no? Como que ya lo cambiaron.
¿No? O sea, ¿dónde está la gracia? ¿No está siendo Jesús muy duro con esta mujer? ¿Por qué está respondiendo así? Ni siquiera le hace caso. Vamos a ver qué está pasando. Esto puede parecer duro, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en su silencio Jesús tiene un propósito. ¿Has clamado a Jesús alguna vez por algún milagro, por alguna sanidad y no responde? Recuerda esto, Él tiene un propósito en su silencio. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que sucede ahora. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Veo dos cosas aquí. La primera, la insistencia de la mujer. Es lo que dicen los discípulos, o sea, ya nos cansó. No deja de hablar, da voces tras nosotros, está grite y grite. Esta mujer no se rendiría fácilmente. Ese tipo de insistencia es una muestra muy clara de fe, ¿verdad? Es fe, esta mujer tiene fe, una fe genuina. No se va a ir, y está determinada a decir: no me voy a apartar de ti, o sea, hasta que me des lo que necesito. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Aquí en este Evangelio, Mateo 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y tú dices: ¿y por qué aquí le está cerrando la puerta? Pues no es así, ahorita vamos a ver por qué. La segunda cosa es que Jesús no estaba esperando a que la mujer callara y se fuera. Jesús estaba esperando a que sus discípulos hablaran, porque ve lo que dicen los discípulos, ¿no? O sea, despídela. O sea, ya no aguantamos sus gritos, ¿no? Esa sería una enseñanza más para los discípulos. Los discípulos querían que Jesús se deshiciera de esta mujer. Y la mejor manera era, ¿qué cosa? Pues ya cumple su milagro, cumple su deseo. Ellos sabían que Jesús podía sanar a la hija de esa mujer a distancia porque ya lo habían visto hacer eso. Entonces es lo que está diciendo: ya, mira, ya es lo que te está pidiendo. ¿Por qué estás soportando tanto grito? Ya cumple su milagro, ya que se vaya. Pero Jesús sabía que la sanidad solo sería un pretexto para manifestar la verdadera salvación. Y era algo que los discípulos tenían que aprender: ser misericordiosos, ser pacientes, ¿no? Aún con la gente, porque estos hombres son los que van a llevar este mensaje de salvación al mundo, ¿no es así? Entonces ves a los discípulos y dices: pues qué fácil sería, ¿no? Pues ya tuve tu milagro, ya vete, deja de molestarme. ¿De eso se trata? Mucha gente hace eso el día de hoy, ¿no? Entre comillas. Ya, dale su milagro y pasa la ofrenda ya que se vaya. No, ¿dónde está la compasión? Yo sé que al ver a Jesús y decir: pues a Jesús no está mostrando mucha compasión. Ahorita vamos a ver por qué. Pero los discípulos tienen que aprender esto, ¿ok? Vamos a ver, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no responde como los discípulos esperaban y les da la explicación. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no fue grosero con esta mujer. Lo que Jesús le dijo era verdad. El plan de Dios era que este evangelio fuera primero ¿a quiénes? A los judíos y luego a los gentiles. Fue lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente y también al griego. Es un orden que tú lo puedes ver en la Biblia. Al judío primeramente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos, ahí se abre la puerta. Verso 12, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre. La fe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Dios nunca tuvo la intención de que los gentiles fueran excluidos. Pero debía de ser en este orden: los judíos primero y luego los gentiles. Déjame recordarte lo que vimos en el capítulo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos, la primera vez que los envía. Les dice esto en el verso 5, Mateo 10, verso 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Te das cuenta? No vayas con los gentiles. Y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes. ¿Te das cuenta? Antes. O sea, sí vas a ir, pero primero esto, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el orden. Ese era el plan de Dios.
Y es lo que Jesús está diciéndoles aquí. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era necesario primero que el evangelio fuera predicado a los judíos, porque ellos debían de reconocer quién era Jesús, que Jesús era el Mesías. Si el pueblo judío no hubiera rechazado a Jesús, piensa en esto, si ellos no hubieran rechazado a Cristo, si ellos hubieran recibido a Jesús como su esperado Mesías, no hubiera habido 12 apóstoles, sino toda una nación de apóstoles anunciando al mundo gentil la salvación. ¿No es así? Pero rechazaron a Jesús. Verso 25, vamos a ver entonces qué responde la mujer, porque la mujer sigue insistiendo. O sea, la mujer escucha esto. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dices: no, pues está peor esto. ¿Qué onda con Jesús, no? Ahorita vamos a ver. Me encanta ver a esta mujer porque insiste. ¿Hasta dónde llega? ¿Sabes hasta dónde llegó esta mujer? Hasta los pies de Jesús. ¿Te das cuenta? Hasta los pies de Cristo. Ella vino y se postró ante él. Este es un acto de adoración, lo cual de alguna manera era algo ilógico y hasta cierto punto absurdo, un tanto ridículo. ¿Por qué? Porque ella no pertenecía a la casa de Israel. Recuerda esto, ella era gentil, de un pueblo que Dios había ordenado destruir siglos atrás. Era inconcebible que una mujer cananea se postrara a los pies de un judío. Claro, sin considerar que ese judío es Dios. ¿Ok? Piensa de esa manera, como un gentil. ¿Cómo tú vas y te postrar a los pies de un judío? Pero es lo que está haciendo esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer no está viendo a un judío, está viendo a aquel que puede ayudarle y socorrerla. Por eso le dice: Señor, socórreme. Esta mujer entendió, es cierto, tienes razón, no tengo ningún derecho de acercarme a ti como si fuera judía, porque no lo soy. No puedo acercarme a ti utilizando un título mesiánico. Entonces me acerco a ti como una criatura se acerca a su creador. Por eso le llama Señor, Curios, socórreme. ¿Okay? Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A qué se refiere Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos, ¿no? Al decir los hijos, Jesús está refiriendo al pueblo judío. Lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir Jesús, es el pueblo judío. Dice: no está bien tomar lo que es de ellos y echarlo a los perrillos. Es fuerte que Jesús use esta palabra perrillo, pero déjame explicarte, en el griego tiene un sentido diferente. Kuon en griego era el tipo de perro que vagaba por las calles, un perro vagabundo, un perro callejero, que buscaba alimento y atacaba a la gente. Pero hay otra palabra que es kunarión, que habla de un perro, pero una mascota, un cachorro de casa. Los judíos utilizaban el término kuon para referirse a los gentiles. Ellos sí lo usaban de forma despectiva, que eran perros, como perros carroñeros no aptos para el reino. Los judíos consideraban a estas personas realmente como la escoria de la tierra. Los llamaban perros gentiles. Pero Jesús usó la palabra kunarión, los cachorros alrededor de la mesa en casa. ¿Tienes cachorro en casa? ¿Tienes un perrito en casa? ¿Cómo es? Vas a comer y está alrededor de la mesa. A ver qué le toca, a ver qué le das, ¿no? Ese es el perrito que está haciendo Jesús. Si te das cuenta, es muy diferente a cómo usaban ese término los judíos, ¿no? Como un tanto despectivo. Jesús lo usa con esa ternura, porque le está presentando una ilustración muy clara, que la mujer entiende. Ahorita vamos a ver. Entonces, Jesús no fue insensible con esta mujer, porque de alguna manera, yo lo veo así, no cierra la puerta por completo. La dejó entreabierta y la mujer se da cuenta de eso y aprovecha esa oportunidad. Jesús está buscando que esta mujer responda de la única manera en que podemos responder, con el único medio que Dios ha provisto para salvación, que es la fe, ¿verdad? Y al parecer lo logra. Fíjate, verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, yo imagino a Jesús, ¿no?,
nos ha impactado, ¿no?, la respuesta de esta mujer. Y es fe. ¿Sí te das cuenta de eso? Sí, Señor. O sea, esta mujer nunca se ofende. En aquellos días, déjenme explicar, en aquellos días no se usaban los cubiertos ni servilletas para comer como el día de hoy lo hacemos. Se comían con las manos y la gente comúnmente se limpiaba las manos con trozos de pan que después tiraban a los perrillos, a los perros. La mujer entonces lo que está diciendo es eso. Ella acepta su condición. ¿Te das cuenta? Dijo, sí, Señor, lo acepta. Soy un perro. No refuta, no debate al respecto con Jesús. Está diciendo prácticamente esto: sé cuál es mi lugar. No tengo nada que ver con el pacto judío porque no soy parte de ese pueblo. No tengo ningún derecho a pedirte pan, un pan que no es para mí. Yo solo quiero las obras. Solo prácticamente solamente una migaja, con eso me basta. ¿Te das cuenta? O sea, ¿podrías darme el sobrante de tu misericordia? Eso será suficiente para esta mujer. ¿Te das cuenta? Dice, yo solo necesito eso y mi hija va a ser sana. Eso es todo lo que quiero. No tengo ningún derecho ante ti, no eres mi Mesías, entiendo que eres el Mesías judío, por lo tanto tomo el lugar que me corresponde en tu mesa, Señor. Tú eres mi amo, yo soy el cachorrito, la mascota. ¿Me das una migaja de gracia? ¿Te das cuenta? Esa es una mujer que entiende su lugar delante de Dios. Lo ha entendido. Imagínate que ella le hubiera dicho indignada, ¿a quién estás llamando perro? ¿Quién te crees tú para hablarme de esta manera? ¿Sabes que hubo gente que sí se indignó cuando Jesús les mostró su necesidad, su condición? Judíos. El pueblo al que vino, al primero, a los hijos, lo trataron así. Acompáñame a Juan, fíjate, Juan capítulo 8. Conoces este pasaje seguramente. Versículo 31, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? Dice, a los judíos. ¿Qué judíos? Que habían creído en Él. O sea, son judíos y que habían creído en Jesús. Dices, wow. Entonces no lo rechazaron, creyeron. Fíjate lo que sucede. Eso es lo que está diciendo. Judíos que habían creído en Él. Les dice esto. Jesús dice, ok, han creído en mí. Les dijo esto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Jesús no se fiaba. Jesús no se conformaba con, ya creyó en mí, ya hizo su oración de fe. Jesús dice, tienes que ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Qué importante lección es para nosotros eso. Tienes que permanecer en mi palabra. Permanecer no solamente es leer la Biblia, estudiarla, es obedecer lo que Dios te dice. Y serás, de esa forma, realmente vas a ser mi discípulo. Jesús quiere discípulos, no solo creyentes, quiere discípulos, ¿te das cuenta? Fíjate la respuesta. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Le respondieron, aquí lo vemos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Se ofendieron? Se ofendieron. Se ofendieron cuando Jesús habló de libertad, porque para ellos nosotros no tenemos libertad. Nosotros no somos esclavos. Fíjate lo que respondieron. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué orgullosos. Fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, ¿no? De los sirios. Son esclavos de Roma en ese momento. ¿Te das cuenta? Es el corazón que rechaza a Jesús. Y son los judíos que habían creído. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos han creído y siguen rechazando a Jesús cuando Jesús llega con la verdad en sus corazones y les dice, eres esclavo de esto? ¿Te das cuenta? No caigas en ese error. Si Dios te dice, eres esclavo, haz lo que dijo esta señora, esta mujer, sí, Señor, soy esclava, pero necesito de tu gracia. Estos hombres así, ¿no? Y bueno, ya
Jesús los lleva a su condición. Estoy hablando del pecado, dice Jesús, son esclavos del pecado. Y no, o sea, estos judíos que habían creído en él, termina el capítulo 8 queriéndolo apedrear y matarlo. Le insultan, le dicen: tú eres un bastardo, nosotros tenemos un padre, tú no tienes padre, etcétera, etcétera. Y dice: ¿son los que habían creído en él? Sí, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no son discípulos. ¿Y te das cuenta? Qué importante, ¿qué aprendemos de esta mujer? Tenemos que tener un corazón manso. Lo que Él nos enseña, hemos visto muchas veces, un corazón manso para recibir la palabra de Dios, que puede impactar nuestra mente y nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Tenemos que ser bastante humildes para decir: sí, Señor, soy esto, soy esa porquería que tú estás describiendo. Soy un orgulloso. ¿Te das cuenta? Pues esta mujer le acaba de decir, Jesús le acaba de decir a esta mujer: tú eres un perrillo. Esta mujer dice: sí, Señor. ¿Te das cuenta? Qué diferencia, ¿no? La mujer cananea no discute, no se ofende, ella acepta lo que Jesús dice sobre ella, y eso es humildad. Eso es humildad. Y sobre esa base, la humildad, es que ella puede insistirle a Jesús. Necesitamos aprender de esto, familia, de la humildad de esta mujer. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3, qué pasaje, ¿no? Romanos 12, pero verso 3 dice esto: Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, dice él, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Humildad. Sino que piense de sí con cordura, con lucidez. No, lo contrario a la cordura es locura. Y ese es el problema, o sea, pensamos muy locamente acerca de nosotros. Nos sentimos muy grandes. Y Jesús dice: yo no puedo hacer algo con una persona así. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, el oír la palabra de Dios y que Dios te diga: eres esto, ok, soy eso, Señor. Pues sí, eso es cordura. La única persona que realmente puede decirte a ti: esto eres, es Dios, nadie más. El que pesa los corazones, conoce los corazones, las intenciones del corazón, es el único que puede decirte: tú eres esto. Y necesitas eso. Tú y yo necesitamos todos los días venir a su palabra y escuchar: ¿quién soy, Señor? ¿Para qué? Para que te bajes de la nube y pienses de ti con cordura. No tengas ese... El problema, nuestro gran problema es esto. Siempre, todos nosotros, y eso siempre, todos nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Es el problema del hombre. Los psicólogos lo llaman ¿cómo? El alter ego. El alter ego. Y ya se enfocan en eso y dices: no, pues ese es el problema. O sea, necesito ser humilde, entender quién soy realmente. No lo que el mundo dice que soy, no lo que mi mamá me dice que soy, no lo que mi esposa dice que soy, lo que Dios dice que soy, porque eso es lo que realmente soy. Y si Dios te dice: oye, eres un perrillo, eso es lo que eres. Acéptalo y recibe la gracia de Dios, su misericordia, como esta mujer. Esta mujer se da cuenta de esto. Ella está confesando: sí, Señor, tienes razón, no soy digna de sentarme en tu mesa. Tienes razón, no puedo venir a pedir un milagro como si fuera una hija tuya. Entonces vengo a pedir misericordia. Igual que esta mujer, nosotros no tenemos ningún derecho, no tenemos ningún mérito para reclamar un favor delante de Dios. Nosotros solo somos esos perrillos esperando una migaja de su gracia alrededor de la mesa. Recuerda eso, siempre recuerda eso. Se los he dicho muchas veces, no me voy a cansar de hacerlo. La gracia no se exige, se recibe. La única manera de recibirla es con humildad. ¿Okay? Recuerda eso, la gracia no se exige. Ya cuando empieza a decir: es que ahí no hay gracia, ya estás exigiendo gracia. El problema es que ya no ves la gracia. ¿Ok? La gracia simplemente la recibes. ¿Sí? Santiago 4:6, ¿no? Dios resiste a quienes
Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes, ¿no? Es lo que Jesús va a hacer. Ahora bien, como ya mencionamos, recuerda, los cananeos tenían que haber sido exterminados desde los tiempos de Josué, ¿no es así? Por lo tanto, verlo de esta manera, esta mujer no tenía ni el derecho de vivir. Y ahí está. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no tenemos derecho de vivir. Desde que nacimos ya habíamos perdido el derecho de vivir. Siempre hemos vivido por pura misericordia de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Todo ser humano, cada día, cada segundo de su vida, cada respiro es gracia de Dios, misericordia de Dios dándole vida. ¿Para qué? Para que se arrepiente y crea y vaya con Él a la eternidad. Nada más es eso. Dios tiene todo el derecho de destruir a toda la humanidad. Leamos Deuteronomio. Y mucha gente llega a esos textos y empieza a juzgar a Dios. ¿Cómo me hablas de un Dios de amor que viene y termina con unas naciones y destruye a niños y destruye? ¿Por qué no entienden el concepto de santidad? ¿Por qué no entienden que todas esas naciones pecaron contra Dios y Dios les dio 400 años para que se arrepintieran? ¿Te das cuenta de eso? No merecemos ni siquiera haber vivido un solo segundo en esta tierra porque nacimos en pecado. Cada día que vivimos es Dios dándonos una oportunidad para venir delante de Él y decir: sí, Señor, soy un perrillo, pero unos perrillos pueden agarrar lo que cae de la mesa y es suficiente para mí. ¿Sí lo ven? Cuando crees y aceptas cuál es tu verdadera condición delante de Dios, realmente todos esos versos que probablemente ya habías escuchado empiezan a cobrar vida delante de tus ojos. Empiezas a decir: sí, es cierto. Es cierto. Te identificas con esa mujer. Cuando se repartió, déjame un paréntesis, cuando se repartió la tierra de Canaán en los tiempos de Josué, esto está en Josué 19, a la tribu de Aser, recuerda, la tribu de Aser, se le asignó precisamente esta tierra, ¿no? La Sidón, ¿no? Y la ciudad fortificada de Tiro, dice el texto. Eso está en Josué 19. Ellos no pudieron invadir y conquistar ese territorio. Por eso siguen ahí. Bueno, en tiempos de Jesús. No pudieron. Pero lo increíble es esto. La fuerza no pudo conquistar esas naciones, pero la misericordia y la gracia de Dios sí pudieron. Y aquí está Jesús haciéndolo. Esta mujer persistente, como la vemos, esa persistencia era grande. ¿Por qué? Pues sí, porque su necesidad también era grande. Pero esto la llevó a mostrar que su fe también era grande. Simbólicamente, esta mujer representa al mundo gentil que con mucha persistencia, ¿no? Pero ansiosamente recibieron el pan de vida que los judíos rechazaron, a Jesús, ¿no? Más a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 28. Vamos a ver la respuesta de Jesús, porque esta mujer acaba de decir algo impactante. Sí, Señor, pero unos perrillos comen de migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínate los discípulos: ¿para qué tanto grito, Jesús? Entonces no lo ibas a hacer. No, acaba de pasar algo muy, muy, muy importante, ¿te das cuenta? Aquí vemos cómo Jesús reconoce la fe de esta mujer, ¿no? Una vez enseñando esto les decía que Jesús se puso esos lentes, ya sabes, de los memes, ¿no? El video de los lentes, ¿no? Ya cuando oye esto, no sé bien. Porque lo que dijo, o sea, fue wow, ¿no? O sea, grande es tu fe. La rompiste, ¿no? Dicen, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué alivio debe haber sido para esta mujer llegar a su casa y ver a su hija sanada de su azote. ¿No te parece? Pero yo creo que mayor alivio debe de haber sido para ella haberse encontrado con el Señor misericordioso. ¿No crees? Haber visto Él es Dios. Sí, es Jesús, es el Mesías. Esta mujer reconoció dos cosas.
muy importantes que todos debemos de hacerlo. Todo verdadero creyente reconocido. Lo primero es, soy un perro, soy indigno, no merezco nada. Soy indigno de estar al lado de Jesús, de disfrutar de sus bendiciones. Jesús lo dijo de esta manera: los sanos no tienen necesidad de doctor, ¿verdad? Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Jesús no está diciendo, pues miren, a ver los justos, alcen la mano. ¿Quiénes son los justos? No, Jesús está diciendo eso, porque no hay ni uno justo. Jesús está diciendo, yo vine por aquellos que pueden reconocer su verdadera condición, su necesidad, como hombres y mujeres pecadores. ¿Te das cuenta? Y es lo que esta mujer está haciendo. Y lo segundo que esta mujer hace es reconocer quién es Jesús, ver su gracia, su misericordia y decir, sí, no merezco nada, pero sé quién eres, sé que puedes ayudarme. Me recuerda mucho la historia de Jacob, ¿no? Cuando pelea con Dios, ¿recuerdas? Y es así, digo, un poco diferente, ¿no? Pero él se aferró a Dios y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿no? Ya te cuenta que esta mujer está así, o sea, no me voy a ir hasta que me bendigas, sé quién eres, lo que tengan que hacer, lo voy a hacer. Tengo que postrarme, me voy a postrar. Tengo que reconocer que no merezco nada, es cierto, no merezco nada. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde esta mujer recibe el regalo no solo de sanidad, sino de salvación, seguramente para ella y para su familia. Qué increíble, ¿no? Historia. Y qué bella historia de gracia, de poder entender mejor la gracia de Dios y sobre todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz. Esto es para todos nosotros. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, no sé qué estás esperando. Jesús no solamente quiere hacerte un milagro en tu vida, quiere traer sanidad, quiere arreglar tu problema financiero, etcétera, tu matrimonio. Jesús quiere darte vida eterna. Piensa reconocer que Él no es el genio de la lámpara maravillosa, que si la frotas ya se cumple algo. No, Él es Dios. Él te hizo, Él te conoce, Él te ama. Él dio a su Hijo en una cruz por ti. Necesitas creer, acercarte y decir, Señor, ese soy yo. Identificarte así con esta mujer y decir, no soy digno de pedir nada porque pequé contra ti, porque he pecado contra ti. Solo puedo clamar como David lo hizo, por misericordia, ¿verdad? El corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Y ahí vas a ver las puertas del cielo abiertas, ¿verdad? Y Dios diciéndote, bienaventurado. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué historia tan bella, Señor. La fe de esta mujer, que ni su nombre nos dice, ni siquiera nos dice su nombre, pero una mujer de fe, Señor. Una mujer que a pesar de tu indiferencia, si podemos decir, siguió insistiendo, Señor, y tenía fe. Quizá una fe que estaba mal dirigida, Señor, pero tú la llevaste al lugar correcto. Y ella no se ofendió, no discutió, ella simplemente aceptó quién era y reconoció su gran necesidad. En ese momento no solo de un milagro, sino de salvación, Señor. Y te doy gracias por eso, es un ejemplo para todos nosotros. Y yo te pido eso, Señor, que podamos seguir ese ejemplo, aún como creyentes, Señor, que podamos creer en ti, cada día aceptar nuestra condición y quiénes somos delante de ti, y nuestra necesidad de ti, Señor, cada día. Señor, que no lleguemos a ser un día como esos judíos a los cuales tú, Señor, les mostraste la verdad que podía hacerles libres y se ofendieron. Ayúdanos siempre a caminar como esta mujer, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad, Señor. Y que siempre va a haber para nosotros, Señor, migajas de gracia, Señor, que son suficientes para nosotros en esta vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.